¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, servidor contador Hugo Cejo. Y ahorita me quiero permitir compartirles una pregunta que me envió un colega en estos días, referente a lo siguiente. Me comentaba dentro de su planteamiento: oye, contador, ¿cómo puedo hacer un análisis? Porque en mi trabajo a veces hacemos reuniones y yo me quedo como con cara de guata, como podríamos decir coloquialmente algunos. Y más se sucede aquí en el norte, ¿no? Ese tipo de expresiones. Ahora bien, me preguntaba, ¿cómo puedo hacer un análisis de las leyes? ¿Por dónde empiezo, no? ¿Qué tengo que investigar? ¿Por dónde, qué fuentes y por dónde voy a empezar un análisis, no? Me quedé pensando, no estaría mal hacer unas pequeñas cápsulas distintas, ¿no? En ese sentido. Ya hemos abordado en anteriores temas este tipo de planteamientos similares, ¿no? Y me comentaba, ¿cómo puedo empezar? Díganme algunos tips, no quiero que me haga la tarea, pero ¿cómo voy a empezar? O sea, esa era la pregunta puntual y concisa, ¿no? Pero díganme en términos coloquiales. Es que estoy en la carrera de universidad, te llevo la carrera de contador público, apenas estamos viendo impuestos. Digo, bueno, vámonos, como decimos, por partes, ¿no? Antes de ver el lado fiscal, antes de ver cualquier cosa como contadores, tenemos que ver el aspecto financiero, antes de cualquier cosa, ¿no? Realmente hay que adentrarnos en el lenguaje de las NIF. Ciertamente, yo así también lo considero, es un lenguaje en muchos aspectos muy técnico, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que atenuar a la naturaleza de todas las cuentas, ¿no? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos que ver primeramente, no? Obviamente, esa considero yo como una parte medular. Como asesores de negocios, como contadores, tenemos que ver la naturaleza de los actos. Ya no hablemos de contratos, todavía no voy a ingresar a ese aspecto, ¿no? Pero en las NIF sí se mencionan los contratos. No les voy a decir en qué número porque como les comentaba, vámonos por partes, ¿no? Y luego viene el lado de la Constitución. Muchos vemos la Carta Magna como algo efímero, algo para abogados, y realmente no. Como contadores, como ciudadanos, tenemos el derecho a saber, tenemos el derecho a conocer nuestra Carta Magna. Entonces yo le comentaba a mi colega, primeramente como asesores de negocios tenemos que empezar por las normas de información financiera, empezar con los tratados internacionales, con los derechos humanos, en este aspecto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los pactos subsecuentes, ¿no? Obviamente le está dando un punto muy amplio, ¿no? Pero para que él pudiera tener una estructura de cómo pueda, a mi punto de vista, reitero, tiene que partir. Antes de también de cualquier ley, tiene que apegarse primero a los lineamientos de la Carta Magna para poder pasar al ICR, IVA, IEPS y todas las leyes secundarias que competen. De ahí tiene que pasar a los códigos, al Código Fiscal de la Federación, sobre todo ahorita en ese tema que está no es de moda, tampoco es nuevo, en cuestión de la discrepancia fiscal, que también ya lo hemos tocado. En cuestión de esta discrepancia, viene toda una serie de leyes correlativas, de antilavado,
viene la ley de extinción de dominio. Algunos temas son muy técnicos, pero hay que abordarlos. Y como le reiteraba al colega, tienes que ver toda una amplitud. Todo está eslabonado, pero también tenemos que ver las ejecutorias, mucha doctrina, muchas jurisprudencias, también contradicciones de tesis, etcétera, ¿no? Se tienen que ver todo ese preámbulo de correlativo, ¿no? Pero ¿dónde empezamos dentro de todas estas leyes que competen? Ya como les comentaba, iniciando desde la Carta Magna, tratados internacionales, Corte Interamericana, porque aplica a toda América Latina. No nos vamos a meter al Código Federal de Civil, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertamente también tenemos que meternos al área mercantil, a la Ley General de Sociedades Mercantiles y sus distintos correlativos y en cuestión de sociedades, ¿no? Sí, pero ahora viene el punto medular. Ya de ahí, ya vienen todos los acuerdos conclusivos, todo lo que es miscelánea, anexos y la tan llamada guía de llenado que la verdad que, bueno, ¿qué les digo? Ahora, en cuestión de hacer un pequeño análisis, vamos a basarnos como el ejemplo más hipotético, por ahí les comentaba en días pasados, lo que es la PTU. Para citarles un ejemplo, tenemos que partir del numeral 123 constitucional, en una de sus fracciones lo señala. Y luego tenemos que acudir a lo que es la Ley Federal de Trabajo. Tenemos que saber lo que es un trabajador, tenemos que conocer lo que es una relación de trabajo, cuál es el espíritu de la Ley Federal de Trabajo, quiénes son exentos, quiénes se incluyen en la PTU. Tenemos que preguntarnos mucho, sobre todo en la interpretación, a quiénes aplican la PTU, quiénes son sujetos a la PTU, quiénes no participan dentro de este concepto, qué efectos tiene ahora la ley de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Todo eso lo podemos poner en una hoja de Word de todos los fundamentos y empezar a desentrañar todos los correlativos. Esa es una forma. Habrá quien tenga otras y son totalmente válidas. Ahora, otro ejemplo muy clásico, ingresos. Partamos de la norma de información financiera. Y luego, ¿de qué régimen estamos hablando? ¿Es un ingreso exento? ¿Es un ingreso gravado? ¿Es un ingreso no objeto de la ley? Son preguntas que nos debemos hacer al momento de ver disposiciones de ley. ¿Sí? Y tenemos que ver sus efectos correlativos, tanto en normas de información financiera que sí están señalados dentro de las leyes, dentro también del Código de Comercio, dentro del reglamento del Código Fiscal de la Federación y todos sus correlativos. Ahora, ¿qué es contabilidad? ¿En dónde lo señala? ¿En dónde dice, como algunos argumentan, verdad? Bueno, la contabilidad, una cosa es enviar y otra cosa es presentar. El Código de Comercio lo señala, la obligación de hacer una contabilidad para fines mercantiles y lo que es el Código Fiscal, el numeral 28, para fines fiscales. Hay que también ver la miscelánea, donde algunos están exentos de enviar la contabilidad. No significa que no tengan, que están exentos de hacerla. Son cosas diametralmente distintas, pero hay que ver las letritas que vienen en cada una disposición. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, poniendo todos los extractos de la ley que competen a un tema y empezar a desentrañar. Habrá un momento en que de repente nos detengamos, porque a veces nuestra visión no va más para allá
¿Y qué hacemos en ese punto? Donde creo que a muchísimo nos pasa y nos sucede. Hay que leer las ejecutorias que conforman una jurisprudencia de un tema en caso en particular, donde me va a mostrar exactamente cómo se desarrolló todos los alegatos, todos los fundamentos para llegar a una jurisprudencia, a un criterio de la Corte. En ese momento nuestra visión se va a ampliar todavía más, ya no va a ser tan limitativa, ¿sí? Entonces, esto es, a mi punto de vista, una visión más general que particular, pero en forma de este último concepto, les puedo comentar que una forma más interpretativa sería a partir de nuestra Carta Magna, y de ahí a todas las leyes secundarias, no empezar al revés, ver la ley ICR o ver el IVA o ver la ley del trabajo y después la Carta Magna. Considero eso sería incorrecto. Dentro de nuestra Carta Magna existen muchos principios de igualdad, de proporcionalidad, de equidad, anteriormente llamadas garantías constitucionales. Ahora hay que ver esos principios que nos va a permitir expandir más nuestro conocimiento. Ya en otra cápsula hablaré de otros que tengan